reading from the letter of St. Lectura Paul. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, if you confess with your si tus mouth labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. for one believes Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, there is no porque no hay distinción entre judío y griego, same Lord, ya que uno mismo es el Señor de todos, teaching all, generoso con todos los que lo invocan, for everyone he calls. pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. But how can Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? how can they believe ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien que proclame? how can ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. but not everyone Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? thus Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. verbum Domini. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. A toda la tierra alcanza su pregón. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Él gobierna a los pueblos rectamente. A toda la tierra alcanza su pregón.
Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. As Jesus was walking, En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. he said to them, Les dijo, "Come after me." vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. At once they left. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. He walked along Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Verbum Domini. Today is the feast of the Hoy es la festividad del apóstol San Andrés, hermano de sangre de San Pedro. and Saint Andrew was the Y San Andrés fue el primero Saint Peter en presentar a San Pedro al Señor. came after Saint Andrew. Esto ocurrió después de que San Andrés primero fue invitado a venir a ver. Perhaps we can look at Quizás podemos mirar a San Andrés y su invitación para seguir al Señor como modelo de evangelización, invitando a otros a entrar en diálogo, a un encuentro con el Señor. Después de que el Señor invitó a San Andrés, este fue el modelo para la invitación. the Lord says. Vengan y verán, dice el Señor. Esas palabras pueden ser vistas realmente como las palabras iniciales del ministerio público del Señor Jesús. Vengan y verán. The Lord invites each El Señor nos invita a cada uno de nosotros a venir, a sentarnos a sus pies y a entrar en diálogo con Él. and it's always the Lord Y es siempre la iniciativa del Señor primero. when he says come. Cuando Él dice, ven, cuando Él dice, siéntate, The Lord always is el Señor siempre es el que nos invita to enter into this a dialogue. entrar a este diálogo, a esta invitación. He is first the one to Él es el primero en invitar, y nuestra parte es siempre la respuesta en fe. Eso es la fe. La fe es una respuesta a una invitación, a response to the God una respuesta a Dios, quien se ha revelado in divine revelation. en la revelación divina, Jesucristo. Y una vez que respondemos, podemos empezar a ver correctamente. Eso es la fe, Supernatural sight. la vista sobrenatural, no solo la vista natural, sino que la fe en realidad es una vista sobrenatural y teológica. El Papa Emérito Benedicto XVI dice que el Evangelio según San Juan nos da un detalle importante acerca de la vida de San Andrés. He says Él dice, Andrés previamente había sido discípulo de San Juan Bautista. and he says that this Y él dice que esto muestra was a man who was searching, que era un hombre que estaba en búsqueda, a man who was searching for un hombre que buscaba la verdad, shared in Israel's hope que compartía la esperanza de Israel
que quería conocer mejor la palabra del Señor y la presencia del Señor. Después de responder a la invitación de Cristo, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue a decirle a su hermano que habían encontrado al Mesías. Andrés fue solo porque había respondido nuevamente a una invitación a venir y ver. Esas palabras son muy importantes en la vida de nosotros, los cristianos. Venir y ver. La confesión de Andrés de que hemos encontrado al Mesías es evidencia de que algo maravilloso, algo increíble ocurrió cuando Andrés respondió a esa invitación. Algo increíble, un diálogo interior, una conversión interior ocurrió en el corazón de Andrés y no podía quedárselo callado. Tenía que volver y decirle a su hermano Pedro, ven y verás a quién he encontrado, con quién he entrado en diálogo. Y se puede hacer la pregunta, ¿eso nos ha ocurrido a nosotros? En especial al entrar al tiempo de Adviento. El Adviento es un gran tiempo para sentarnos y escuchar las lecturas de la Iglesia, mientras ella recuenta la historia de la salvación nuevamente, de venir y escuchar. San Pablo nos exhorta hoy que la fe nuevamente llega a través de los oídos, al escuchar la palabra del Señor proclamada y permitir que cambie nuestros corazones. ¿Hemos respondido a la invitación del Señor de venir y ver? La vida de Andrés cambió como resultado de responder a esta invitación, la invitación de Cristo. Y a cambio, Andrés invita a su hermano a que venga y vea él mismo a quien ha encontrado, así que lo trae para que vea a Jesús. Andrés debe haber estado ansioso de regresar a casa corriendo a decirle a su hermano que había encontrado al Mesías, que había encontrado, o mejor dicho, no que Andrés había encontrado al Mesías, sino que el Mesías había encontrado a Andrés. Así es como siempre ocurre en la vida de la fe. Con cada uno de nosotros hemos permitido que el Señor nos encuentre donde nos encontramos. Muy sencillo. Pero nosotros somos los que ponemos los obstáculos para que el Señor nos encuentre. Andrés respondió nuevamente a esa invitación. Esa es la palabra clave del día de hoy. Si recuerdan algo del día de hoy, recuerden la palabra invitación. Que el Señor nos invita. Nos dice, vengan y miren. Y fue el Señor Jesús quien vio a Andrés y luego vio a Pedro. Obviamente no era tanto que Andrés haya corrido a decirle a Pedro, sino que era por el encuentro de Andrés con el Señor, que fue donde su hermano a decirle acerca del Señor. Y finalmente fue el Señor quien estaba buscando a Pedro también, y a cada uno de sus demás discípulos. ¿Y ustedes? Así es como el Señor nos busca. La escena en el Evangelio de hoy, según San Mateo, tiene que haber ocurrido después de aquel encuentro inicial que recuenta el Evangelio según San Juan. La invitación a tanto Pedro como Andrés es similar. Jesús dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Andrés y Pedro venían de Bethsaida, lo que ahora queda a menos de una milla al norte del lago de Galilea. Y se dice que durante aquellos días había una parte donde las aguas del río Jordán se juntaban con el lago, del lago de Galilea. Así que hubiera sido un muy buen lugar para pescar.
en especial para estos hombres que eran pescadores. Y el nombre Bethsaida literalmente puede ser traducido como villa de pesca. No hay coincidencias. The Lord says, Cuando el Señor dice, los haré pescadores de hombres. He reaches out to them in Él precisely a place called a fishing borough. los busca justo en un lugar que se llama la villa de pesca y les dice, los haré pescadores de hombres. The Lord used the El language Señor usaba that they were familiar un with. idioma y un arte con el que ellos In the midst estaban familiarizados. Y Jesús los captó en medio de su acción, of casting out en medio de tirar una red desde un bote. Jesús los llama cuando están realizando una acción. ¿Y acaso no hace Él lo mismo en nuestras propias vidas? Quizás that in our own daily lives, hemos in our actions. vivido eso en nuestras vidas diarias, en nuestra acción, como el Señor nos invita. Saint John Chrysostom said, San Juan Crisóstomo dice, Jesus calls Jesús los llama mientras at their están employment trabajando, to show that to follow realizando su trabajo, para mostrarles que seguirlo a Él debe ser preferido por encima de cualquier ocupación. Seguir a Jesús debe ser preferido por encima de cualquier trabajo. Es el primer llamado del cristiano, seguir a Jesucristo, not an occupation. no a una ocupación o un trabajo. State of being is that El you are estado de ser es que uno es cristiano, que uno es cambiado, que uno Christ by se moldea según Cristo por el bautismo, por los sacramentos. what you do. Lo que uno haga es secundario, el trabajo de uno. First of all, you're a Christian. Primero que nada, uno es cristiano, uno es alguien que ha sido invitado por Cristo. The apostles were just casting an Los apóstoles estaban tirando una red a la agua, office, the apostolic. lo cual habría de coincidir con su futuro oficio, su oficio apostólico, esta señal del oficio, echar una red al mar. Y esta invitación de seguirlo, de seguir a Cristo, es importante meditar al respecto, en especial al entrar al Adviento, The Adventus. el Adventus, We remember the Lord's donde conmemoramos la primera venida del Señor. and wait for his second coming, his Adventus. Y ahora esperamos la segunda venida del Señor, su Adventus. La invitación es primero que vayamos y segundo, secundariamente, que sigamos. And after that, we can even add to Y después de eso incluso podemos añadir, proclamar. once we come and sit, Una vez que venimos y nos sentamos y luego seguimos, simplemente no nos lo quedamos callados, sino salimos y lo proclamamos. cannot follow unless No podemos seguir a menos que primero hayamos respondido to an invitation. a una invitación a venir. And the invitation is Y both la invitación es muy personal a cada uno de nosotros. Saint Gregory the Great, San Gregorio Magno dice, Peter and Andrew Pedro y Andrés habían visto, no miracle. Had heard from him no habían visto que Cristo obrase ningún milagro, no habían escuchado de él ninguna palabra de promesa single bidding of the Lord de premio eterno. Sin embargo, ante este simple and straight llamado del Señor, olvidaron todo lo que aparentemente poseían, dejaron sus redes y lo siguieron. this kind of faith is Este tipo de fe nace de un encuentro, a dialogue, de un diálogo, exchange, de un cambio interior, personal encounter. un encuentro personal. Mother Angelica La Madre Angélica taught people a very le enseñó a la gente una lección muy valiosa acerca de los discípulos de Jesús y de la pesca. remember her life with. Si recuerdan sus programas en vivo, When it comes down to it, cuando the disciples era la hora de la hora, los discípulos no Jesus, atraparon nada sin Jesús. nothing. Nada. Their nets were always Sus redes siempre quedaban vacías. with Jesus. The disciples Con Jesús, were literally las redes de los discípulos literalmente, quiero decir literalmente, se the nets rompían. had so much No podían meter las redes a la barca de tantos peces que tenían. ¿Y eso qué nos debe decir? without Jesus. Sin Jesús, nuestras vidas están vacías, sin sentido,
quizás vacuas, but with the Lord, pero con el Señor nuestras vidas tienen dirección, nuestras vidas tienen propósito y nuestras vidas tienen significado.